Las dos hipótesis en cuestión. Por una parte, en el mercado filosófico en el cual diferentes autores ofrecen definiciones diversas del saber, la primera hipótesis, esta que digo que voy a, en cierto modo, presuponer, aunque no voy a ofrecer hoy aquí un intento de justificarla, es que las definiciones en el marco de la epistemología de virtudes y, en particular, las definiciones del saber del principal representante de la epistemología de virtudes, que es Ernesto Sosa, son las que están mejor posicionadas en general. Con esto quiere decir que son las definiciones menos problemáticas. Por ejemplo, las que parecen que son más resistentes a los contraejemplos. Las definiciones de la epistemología de virtudes y, particularmente, de Ernesto Sosa. En segundo lugar, creo también, y esto es otra hipótesis que podría ser tan controvertida o más que esta previa, que este hecho, el hecho de que esté muy bien posicionada la epistemología de virtudes y, en particular, la definición de Ernesto Sosa, este hecho no es, creo, suficientemente apreciado. No es algo que sea suficientemente patente. Por decirlo de otra manera, creo que quizás implícitamente muchos epistemólogos tienen algún tipo de insatisfacción con las definiciones de la epistemología de virtudes y de Ernesto Sosa. Estas son las dos hipótesis, ambas controvertidas, pero que yo voy a presuponer. Está muy bien posicionada, yo diría que es la mejor posicionada, las definiciones del seno de la epistemología de virtudes. Y, en segundo lugar, este hecho, por supuesto, es un enfoque muy conocido, discutidísimo, etcétera, pero, en cierto modo, creo que algunas personas sentirían cierto tipo de insatisfacción y no tiene tanta atención como yo creo que podría tener. ¿Y esto por qué? Pues bien, voy a ofrecer una serie de reflexiones que incluyen consideraciones metafilosóficas generales sobre lo que son las definiciones, y en particular las definiciones del saber, tratando de ilustrar por qué serían correctas estas dos hipótesis. Bien, entonces, si se abre este handout, me voy a centrar en cada uno de los puntos de estas breves 4 páginas. En primer lugar, lo que hago es centrarme en las definiciones del saber de uno de los últimos libros de Ernesto Sosa, de 2015. Él va variando detalles de su definición, pero conviene centrarnos en una en particular. Entonces, tengo aquí sus 3 definiciones de 3 nociones del conocimiento que aparecen en Ernesto Sosa. Primero define conocimiento animal, define en segundo lugar lo que es el conocimiento que él llama reflexivo. Seguramente sería mejor llamarlo conocimiento recursivo, porque reflexivo sugiere algo que no tiene por qué estar presente en su noción de conocimiento reflexivo. Y, en tercer lugar, define lo que él cree que es el conocimiento más importante, y él considera que es el tipo de conocimiento del cual se han ocupado tradicionalmente los filósofos, que es el conocimiento full, pleno, se podría traducir como pleno. La primera definición, la del conocimiento animal, además me voy a centrar la discusión en esta, porque casi todo lo que diga sobre las otras 2 definiciones, perdón, lo que diga sobre esta definición afecta también igualmente a las otras 2. El sujeto S, un sujeto S tiene conocimiento animal de la proposición P, sí y solo sí, esta es la definición. El sujeto tiene una creencia en P que tiene estas 3 características. Es acertada, lo cual quiere decir que es verdadera, es hábil o competente, es decir, es resultante del ejercicio de una competencia epistémica, y es apta en el siguiente sentido. Esto es lo que significa apta. De hecho, hay ahora 2 posibles interpretaciones. El acierto, el tener esa creencia verdadera, manifiesta esa competencia, o bien, de forma alternativa, el acierto, el tener esa creencia verdadera, es un acierto que deriva suficientemente de dicha competencia. Es decir, esto es el esquema AAA de Sosa: creencia acertada, verdadera, competente o hábil, adroit, y apta, donde apta significa esto tercero. Una breve nota, y es que
En rigor, si fuéramos más precisos, Sosa cree que hay conocimiento, también conocimiento animal, sin que haya creencia. Por simplicidad, dejo de lado esa parte de discusión y vamos a asumir que conocimiento implica creencia, porque nada de la discusión va a aceptar a esto. Esto es la definición del conocimiento animal en la que me voy a centrar, pero pues si queremos recordar, indico también qué es el conocimiento reflexivo. Conocimiento reflexivo se tiene, sí, solo sí, se tiene, un sujeto ese tiene conocimiento reflexivo de una cierta proposición P, sí, solo sí, tiene conocimiento animal de P y su creencia en P es lo que llama reflexivamente competente, que significa lo siguiente: el sujeto tiene también conocimiento animal de, no solo de P, sino de este condicional. Si yo creyera P, esa creencia sería apta. Sosa en realidad no lo formula de esta forma explícita, haciendo explícito que en el concepto, en la definición del conocimiento reflexivo, intervendría la definición del conocimiento animal, pero es el modo en que yo creo que se ha de interpretar su definición en ese libro del 2015. Y en último lugar, el sujeto tiene conocimiento pleno, full knowledge, de la proposición P, sí, solo sí, se añade otro nivel en la estratificación, sí, solo sí, tiene conocimiento animal de P y su conocimiento animal del condicional, si yo creyera P, esa creencia sería apta, que es lo que dice la definición de conocimiento reflexivo. Su conocimiento animal de este condicional ha sido guía o asistencia para que su creencia en P fuera apta. Esto puede ser difícil de hacerse una idea de qué es lo que el conocimiento pleno añade al conocimiento reflexivo, pero no importa ahora demasiado. Si hay tiempo en las preguntas, puedo comentar algo sobre esa diferencia. Pero no importa demasiado porque casi todo lo que diga será sobre el conocimiento animal, pero se extiende también a estas otras dos nociones. Pues bien, lo que voy a tratar de hacer es explicar el porqué, sobre todo de la segunda de estas hipótesis, que es relativamente controvertida, es la idea de que no hay un suficiente eco o una suficiente apreciación de la importancia de esta definición en el seno del ámbito de la epistemología. Para eso menciono este punto 2 que tengo aquí, indicando lo siguiente. Desde el punto de vista de un programa analítico muy ambicioso, se pueden proponer tres desiderata, tres objetivos que podríamos perseguir cuando ofrecemos una definición de un concepto, una propiedad, una relación, una definición filosófica. Cuando un filósofo propone una definición, desde un punto de vista muy, muy ambicioso, podríamos tener en mente tres desiderata bastante fuertes. Luego ya veremos en qué medida es o no razonable pedir esos desiderata para el caso concreto en que lo que queremos definir es el saber. Estos desiderata son lo que llamo desideratum del distanciamiento, desideratum de comprensibilidad y desideratum reductivista. El desideratum del distanciamiento lo que viene a decir es que si lo que estamos definiendo, una propiedad, una relación, un concepto, R, lo que estamos definiendo R, pertenece a cierta familia de propiedades o de relaciones o de conceptos, entonces los conceptos que aparezcan en el definiens de la definición de R estarán tan alejados de esta familia como sea posible. Repito, el desideratum de distanciamiento lo que nos dice es lo que tenemos en el definiendum, el concepto o la propiedad o relación que queremos definir, es algo tal que sería deseable que los elementos, los conceptos utilizados en el definiens sean tan alejados de este primero como sea posible. En cierto modo, la motivación de fondo es que cuanto más alejados estén, más clarificador, más iluminador, más informativo será el análisis o la definición en cuestión. Este es el primer desideratum del distanciamiento. Un segundo desideratum es lo que llamo desideratum de comprensibilidad. Si la propiedad o el concepto o la relación R que se trata de definir
involucrara rasgos sobre cuya inteligibilidad o aplicabilidad tuviéramos reticencias filosóficas o estéticas por una u otra razón, si el concepto que queremos definir tiene rasgos respecto a los cuales tenemos sospechas teóricas de algún tipo, entonces lo que dice el desideratum, que llamo desideratum de comprensibilidad, sería que sería deseable no encontrar esos mismos rasgos en los conceptos utilizados en el definies, los conceptos utilizados en la parte derecha de la definición si se escribe de la forma convencional usual. Este es el desideratum de comprensibilidad, que no es idéntico, pero tiene cierto parentesco con el tercer desideratum. El tercer desideratum es lo que llamaríamos el desideratum deductivista. La idea es que los conceptos utilizados en el definies, en el analysans, en la parte de la derecha, son más básicos, en otra posible formulación son al menos igual de básicos, pero en su versión más propia sería, son más básicos que el concepto analizado o que el concepto usado para expresar la propiedad que se está analizando. Porque a veces podemos suponer que queremos definir una propiedad o a veces podemos suponer que queremos definir un concepto. En cualquier caso, la idea es que los conceptos que aparecen en definiens serán más básicos que el propio concepto que tratamos de definir o que el concepto que expresa la propiedad que intentamos definir. Estos son tres desiderata que, desde un punto de vista muy ambicioso, alguien podría pensar que es razonable perseguir en general cuando tratamos de definir qué es el bien o qué es una causa o qué es o qué es la existencia o qué es cualquiera de los conceptos filosóficos importantes, más o menos básicos, como por ejemplo el caso del saber. Pues bien, ya hago una primera salvedad recordando que Peter Strawson resaltó la idea siguiente, la idea de que una definición o un análisis que no fuera reductivo, una definición reductiva consistiría justamente en una definición en la cual se satisface el desideratum reductivista. Una definición reductiva es aquella en la cual en el analysans los conceptos aparecidos son más básicos que los conceptos que aparecen en el definiendum, en el analysandum. Pues bien, Strawson resaltó la importancia de que un análisis que no fuera reductivo puede de todas maneras ser un análisis perfectamente valioso, interesante, importante. Puede ser de tipo meramente conectivo. Al decir que es conectivo, aunque yo no querría comprar todos los elementos que defiende en ese momento Strawson, pero la idea fundamental es que el análisis, la definición, si es correcto, si es verdadero, muestra conexiones entre el concepto que tratas de definir o el concepto que expresa la propiedad que tratas de definir y los otros conceptos o las otras propiedades. Muestras esas conexiones y mostrar esas conexiones puede ser suficientemente elucidatorio, clarificador, iluminador, de tal manera que un análisis que no sea conectivo en absoluto, una definición que no sea conectiva, puede perfectamente ser valiosa si es en este sentido una definición conectiva. Esa primera mención. Bien, de todas maneras, lo que hago a continuación, lo que quiero presentar es indicar en qué medida, en concreto, las definiciones del saber de Ernesto Sosa cumplen o no estos tres desideratum. Parece que las definiciones de Sosa, por decirlo así, puntúan de forma relativamente baja en cada uno de los tres desiderata. En cada uno de estos tres desiderata, la definición de Sosa, por ejemplo, la del conocimiento animal, y también las otras dos, desde luego, tiene una puntuación relativamente baja. Veámoslo primero con el caso del distanciamiento. Desideratum de distanciamiento, querríamos que los conceptos utilizados en el definiens estuvieran alejados de la familia del concepto que estamos analizando. Bien, intervienen crucialmente la definición de Sosa del concepto del conocimiento animal, la que acabo de indicar, lo que he puesto aquí DSKA,
definición de Sosa del conocimiento animal, interviene primero la noción de competencia epistémica o de habilidad o virtud epistémica. Este concepto claramente es un concepto de la familia de los conceptos epistémicos. En esa familia, naturalmente, el concepto principal es el concepto que se trata de definir, el concepto de saber. Pero la noción de competencia epistémica pertenece a esa familia. Y también, seguramente, el concepto de manifestación. La idea de manifestación es la idea de que algo es indicio de algo. Y esa idea de manifestación parece que claramente es también epistémica. La noción de competencia se puede tratar de clarificar mediante, quizás alguien puede pretender dar una definición general de qué es una competencia epistémica. Tanto si se intenta dar una definición general o bien, más probablemente, tratar de explicar qué es una definición general enumerando casos paradigmáticos de competencias epistémicas, la visión, la capacidad de razonar, etcétera, tanto si se hace de una manera o de otra, claramente la noción de competencia epistémica es una noción muy cercana a la propia noción de saber. Y, como ya he indicado, también la idea de que el acierto pone de manifiesto, manifiesta que el sujeto tiene competencia epistémica o que el sujeto ha ejercido la competencia epistémica. Esta idea de manifestación es una noción que parece epistémica. Es la idea de que el acierto sería indicio de que el sujeto está ejerciendo esa competencia epistémica. Si se formula de la otra manera, quizás no es tan obvio. La manera alternativa de definir la actitud, el hecho de que la creencia sea apta, no es que el acierto pone de manifiesto la competencia epistémica, sino que el acierto deriva suficientemente del ejercicio de esa competencia. Esto podría ser más controvertido si es o no algo epistémico. Otra razón por la cual la definición de Sosa puntúa abajo cuando consideramos lo cerca o lejos que están las nociones en el definies de la noción que tratamos de definir, el saber, es teniendo en cuenta otros elementos del saber, que es el hecho de que el saber es un concepto evaluativo. El saber es un concepto evaluativo. Y son también evaluativos algunos de los conceptos que aparecen en definies. Por ejemplo, la propia noción de competencia es una noción justamente evaluativa. Y seguramente, aunque puede ser algo más dudoso, la de manifestación, sobre todo si se lee en ese sentido epistémico, o quizás la de derivar suficientemente, también podrían ser consideradas nociones evaluativas. En cualquier caso, respecto a este primer desideratum, el desideratum de distanciamiento, mi juicio general es que la epistemología de virtudes y también en concreto la definición de Sosa de las varias que va ofreciendo, a veces con pequeñas variaciones en los detalles, pero se aplica a cualquiera de ellas. Me estoy centrando en el libro de 2015, pues bien, esta definición no puntuaría muy alto respecto a este desideratum, el desideratum del distanciamiento. Respecto al desideratum de comprensibilidad, y como voy a mencionar también en el siguiente punto, tampoco puntúa muy alto, pero aquí es más claro que puntuar alto o bajo será importante o no dependiendo de que tengamos o no dudas sobre la inteligibilidad o la aplicabilidad del concepto de saber. Es decir, en la medida en que tengamos sospechas respecto a que sea legítimo, inteligible, etcétera, el concepto de saber, el concepto de conocer, si no las tenemos, el hecho de puntuar bajo respecto a la comprensibilidad será poco importante. En la medida en que tengamos esas dudas, puede ser más importante que puntúe bajo. Y puntúa bajo porque las dudas que alguien pueda tener respecto al concepto de saber, seguramente también las heredan los conceptos o algunos de ellos que utiliza la definición de Sosa en el definir, los conceptos como creer, competencia epistémica, manifestación. Algo parecido se puede decir respecto al reductivismo, respecto al desideratum reductivista, como voy a hacer explícito después.
no parece el concepto de saber que sea menos básico que los conceptos utilizados por Sosa en el Definiens. Algunos de ellos, por ejemplo, creer, sobre eso podría haber más competencia. Hasta hace unos años mucha gente habría pensado que creer es un concepto más básico que saber. Hoy está popularizado el eslogan Knowledge First, incluso sin que haya una versión muy precisa sobre la cual haya concordancia en qué significa eso, aunque no esté muy claro qué significa exactamente, mucha gente aceptaría que el saber es tan básico o más como el concepto de creer. Sin embargo, el concepto especialmente el concepto de competencia epistémica o manifestación, no parece que sean más básicos que el concepto de saber. Así que, en cualquier caso, el concepto de saber no es más básico, perdón, los conceptos utilizados en el Definiens de la definición de Sosa no son conceptos más básicos que el concepto de saber. En ese sentido, la puntuación de la definición de conocimiento animal de Ernesto Sosa puntuaría relativamente baja respecto a este tercer desideratum. Sin embargo, como digo en el siguiente punto, en el punto 5 de este handout, estas puntuaciones relativamente bajas de la definición de Sosa respecto a esos tres desideratum, desideratum de distanciamiento, desideratum de comprensibilidad y desideratum reductivista, estas puntuaciones relativamente bajas solo serán problemáticas desde el punto de vista de nuestro enjuiciamiento general sobre la epistemología de virtudes y su papel en comparación con otras definiciones que haya en el mercado, solo lo serán si se dan estos tres puntos que pongo aquí como A, B y C. El primero A, será esto problemático en la medida en que sea razonable con respecto al concepto concreto de saber o con respecto a la relación en particular de saber, es primero razonable pedir los tres desiderata. Si no fuera razonable pedir los tres desiderata para el caso del saber, pues puntuar bajo no será un gran problema. En segundo lugar, incluso si fuera razonable pedir los tres desiderata, la puntuación baja puntuará bajo en general teniendo en cuenta cuáles son las otras definiciones alternativas. Es decir, tener en cuenta si las definiciones alternativas cumplen mejor o no estos tres desiderata. Y en tercer lugar, el juicio general sobre la cuestión será uno u otro dependiendo de si no hay otros desiderata relevantes. Entonces, en este punto C voy a mencionar que efectivamente tenemos otros desiderata que también son relevantes y ya anticipo que respecto a ellos la definición de Sosa puntúa muy, muy alto. Bien, voy a ocuparme de cada uno de estos tres aspectos. Si es razonable pedir los tres desiderata, si las definiciones alternativas cumplen mejor los tres desiderata. En tercer lugar, si no hay otros desiderata relevantes. El desideratum del distanciamiento, desde mi punto de vista, es en general razonable. En condiciones parejas, creo que una definición es tanto más informativa, clarificatoria, elucidatoria, cuanto mejor puntúe respecto a este desideratum. Es decir, una definición en general, condiciones parejas, luego podemos hacer salvedades, pero una definición es tanto más iluminadora cuanto más alejados de la familia del concepto que hay en definiendo, el concepto que se está definiendo, cuanto más alejados están los conceptos utilizados para clarificarlos. En ese sentido, cuanto más alejado, más iluminadora, más clarificadora es la definición. Esto es compatible con que, en algún caso particular, a un filósofo le puede interesar cómo se relaciona un cierto concepto A con un cierto concepto B que está relativamente cerca. Si lo que nos interesa es conocer la conexión entre estos dos conceptos relativamente cercanos, pues lo que nos interesará será, sí, una definición en la cual aparezca, por ejemplo, definido el concepto A y en su definiens aparezca el concepto B, que ya sabemos que es cercano. En algunos momentos, en algunos proyectos de investigación nos puede interesar eso, la conexión entre los conceptos previamente identificados. Pero al margen de eso, en general, creo que es correcto la idea de fondo del desideratum del distanciamiento, que cuanto más alejado esté, más informativo en un sentido así
preteórico, más clarificador e iluminador será el resultado de esa definición. Y en ese sentido, creo que efectivamente el desideratum de distanciamiento es un desideratum en general razonable y respecto al cual la definición de Sosa no puntúa muy alto. Respecto a la comprensibilidad, bien, creo que ya he anticipado la idea. Saber es un concepto muy familiar y cotidiano. No hay buenas razones preteóricas para tener dudas sobre su inteligibilidad o aplicabilidad. En ese sentido, que en la teoría de Sosa, en la definición de Sosa, se puntúe relativamente poco respecto a este concepto, en el sentido de que si tenemos dudas sobre el concepto de saber, seguramente también las tendremos sobre algunos de los conceptos que utiliza Sosa en su definies, competencia epistémica, etc. Pero sí creo que, como seguramente es así, no deberíamos tener dudas especiales sobre el concepto de saber. Hay dudas específicas derivadas de problemas filosóficos concretos, derivados de argumentaciones escépticas. Entonces, bueno, hay que ver esas argumentaciones escépticas una por una y ver cómo se responde de una u otra manera a cada una de ellas. Pero en general, si efectivamente el conocer es un concepto muy familiar, la poca puntuación respecto al desideratum de comprensibilidad, pues no es un problema muy grave. Y en tercer lugar, pues el desideratum reductivista. Si es correcto una idea que está detrás del eslogan de Knowledge First, ese eslogan, sea como se quiera formular, parece que una idea de fondo es que al menos que saber es tan básico o más que creer. Seguramente también parte del eslogan puede ser que saber es más básico que cualquiera de los conceptos que se puedan utilizar para definirlo. Pues bien, si todo eso es correcto, ninguna definición del saber que sea correcta va a poder satisfacer el desideratum reductivista. Y, por lo tanto, que una definición en particular, la de Sosa, fallara en esto, no es inconveniente en absoluto. Bien, paso a otro punto, al punto B, que tengo aquí en el punto 7 de este resumen. De lo que hablo es de cómo otras definiciones alternativas de saber cumplen o no los diferentes desiderata. Por ejemplo, en particular, menciono dos de las definiciones de las que más ha habido literatura de forma merecida, porque son muy importantes ambas a lo largo de los últimos años, la de Nozick, de 1981, y la de Williamson, del año 2000. Ellos proponen estas definiciones que creo que satisfacen mejor, puntúan mejor respecto al desideratum del distanciamiento. Respecto al desideratum del distanciamiento, yo diría que estas dos definiciones puntúan mejor. La de Nozick, como sabemos, lo que dice es el sujeto S sabe P, sí o solo sí, el sujeto cree P, P es verdad, si P no fuera verdad, el sujeto no creería P, y en cuarto lugar, si P fuera verdad, el sujeto creería P. Esta es la definición de Nozick. La definición de Williamson, en su libro, Knowledge and its Limits, del año 2000, es la siguiente. Saber es el tipo de estado mental factivo más general. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir esto que indico aquí. El sujeto S sabe P, sí y solo sí. El sujeto S mantiene respecto a la proposición P la actitud proposicional correspondiente al tipo de estado mental más general denotado por un operador de estado mental factivo. Básicamente, los operadores de estado mental factivo son, a diferencia de verbos como creer o desear, que no son factivos, son operadores de estado mentales, pero no son factivos, porque uno cree algo y eso no implica que ese algo sea verdadero. Uno desea algo y eso no implica que ese algo sea verdadero. Sin embargo, hay operadores de estados mentales que sí son factivos. Por ejemplo, recordar P implica que P es verdad. Percibir que P implica que P es verdad y saber que P también. Pues bien, lo que dice Williamson en su definición es simplemente que saber es el operador de estado mental factivo más general en el sentido de que cualquier operador de estado mental factivo implica saber, pero saber no implica los demás operadores. Por ejemplo, recordar P implica saber P,
pero saber P no implica recordar P. O bien percibir que P es el caso implica saber que P es el caso, pero la contraria no es correcta. Pues bien, tenemos estas dos definiciones, la de Nozick, la de Williamson, encajan mejor, o sea, puntúan mejor en el sentido del desideratum, del distanciamiento, y algunas otras definiciones también puntuarán mejor respecto a ese desideratum, y algunas también encajarán mejor, por ejemplo, en proyectos naturalistas. Podemos tener proyectos naturalistas más o menos radicales, en el seno de los cuales, sobre todo si son muy radicales, puedan suscitarse dudas respecto a algunos conceptos como el de saber u otros conceptos mentales. Eso no ocurre con las definiciones de Nozick y Williamson, porque si tenemos dudas naturalistas sobre el concepto de saber, seguramente las tendremos también sobre el concepto de creer, que aparece en el definis de la definición de Nozick, o sobre el concepto de estado mental, que aparece en la definición de Williamson. Por otra parte, cómo puntúan en general otras definiciones respecto al desideratum reductivista. Por lo que yo sé, no hay una definición mínimamente plausible en la cual los conceptos utilizados en definis sean más básicos que el concepto de saber. Es decir, dicho brevemente, que yo sepa, no hay ninguna definición que sea reductivista del concepto de saber que tenga cierta plausibilidad. En ese sentido, pues bueno, las otras, respecto a este desideratum, no solo la definición de Sosa falla, no puntúa bien, sino que ninguna otra definición mínimamente plausible puntúa bien. Indico a ti también que si las definiciones, si el concepto de creer y el concepto de estado mental resultara que sí que son más básicos que el concepto de saber, si el concepto de creer, como mucha gente quizás habría pensado hasta hace pocas décadas, fuera más básico que el concepto de saber, y también el concepto general de estado mental fuera más básico que el concepto de saber, y si también lo fuera el concepto de verdad, con todos elementos, si esas cosas fueran así, resultaría que, desde el punto de vista del reductivismo, tanto la definición de Nozick como la de Williamson, aunque Williamson no lo querría así, podrían verse como definiciones reductivistas. De todas maneras, por supuesto, Williamson no lo querría ver así. Creo que tiene otros problemas la posición general de Williamson, y la definición de Nozick, aparte de esto, es que tiene contraejemplos importantes, por lo cual, incluso si cumpliera el desideratum reductivista, pues no incumple otro desideratum que voy a mencionar pronto. Creo que hay tiempo para hacer esta pequeña discusión entre paréntesis que menciono en el punto 8 de este handout. Lo que menciono es lo siguiente. Williamson viene defendiendo diferentes objeciones a algunas definiciones del saber. Según la posición de Williamson, todas las definiciones que tienen un cierto formato, que siguen un cierto patrón que podemos llamar tradicional conjuntivo, todas ellas tienen y tendrán contraejemplos, porque él considera que hay razones de fondo para prever que va a existir contraejemplos contra cualquier definición que tenga un cierto formato tradicional conjuntivo y que sea una definición que no sea trivial ni redundante. El formato tradicional conjuntivo es el siguiente. S sabe que P sí y solo sí, P es verdad y más condiciones. Eso es el formato tradicional conjuntivo. S sabe que P sí y solo sí. P es verdad y se dan más condiciones. Pues bien, según Williamson, cualquier definición que tenga este formato tendrá contraejemplos. ¿Es correcta esta posición de Williamson? Yo creo que es problemática en el seno de las diferentes consideraciones que hace para encajar esta posición suya con otros elementos de su teoría sobre la metafísica de estados mentales y varias otras cosas. Pero no voy a entrar ahora en eso, sino lo que voy a hacer es suponer que fuera correcto. Supongamos que fuera correcto que cualquier definición que no sea ni trivial ni redundante, esto va a ser importante, supongamos que fuera correcto que cualquier definición que no fuera ni trivial ni redundante, que tenga el formato tradicional conjuntivo, fuera incorrecta.
porque, aunque no lo sepamos ver, más tarde o más temprano sugerían contraejemplos. Pues bien, si esto es así, se puede aplicar para atacar, para criticar la definición de Ernesto Sosa, por ejemplo, la definición en la que me estoy concentrando, la definición de Sosa del conocimiento animal, porque se podría criticar igualmente las otras dos definiciones si fuera correcta esta objeción. La respuesta es negativa. No podría, por ejemplo, Williamson en concreto, utilizar su tesis general de que ninguna definición que tenga el formato tradicional conjuntivo será correcta, si es no trivial ni redundante. No podría utilizar esto desde un punto de vista dialécticamente adecuado, porque si la utilizara, se aplicaría también contra la propia definición de Williamson. Para verlo, menciona aquí lo siguiente. La definición de Sosa, abiertamente, explícitamente, no aparece en el formato tradicional conjuntivo, pero se le puede dar ese formato. La definición de Sosa del conocimiento animal, que he dicho antes, la repito, un sujeto S tiene conocimiento animal de P si y solo si tiene una creencia en P que es acertada, es decir, verdadera, que es hábil y que es apta. Su acierto deriva, manifiesta dicha competencia o deriva suficientemente de dicha competencia. Pues bien, esto se puede formular se puede reformular como dándole el formato tradicional conjuntivo, porque esa definición equivale a decir que el sujeto tiene conocimiento animal de P si y solo si P es verdad, el sujeto cree P y esa creencia es hábil y es apta. Es decir, primera condición, la creencia es verdadera, además, primera condición, la proposición es verdadera y en segundo lugar el sujeto la cree, en tercer lugar la creencia es hábil y en tercer lugar la creencia es apta. La definición de Sosa, por lo tanto, se puede formular, se le puede dar esta forma tradicional conjuntiva, pero es que la definición de Williamson, la definición que ofrece Williamson en su libro del año 2000, también se le puede dar el formato tradicional conjuntivo, como indico aquí. La definición de Williamson equivale a esto. S sabe que P, el sujeto sabe P, sí y solo sí. P es verdad y a continuación lo que he indicado antes. S mantiene respecto a la proposición P la actitud proposicional correspondiente al tipo de estado mental más general denotado por un operador de estado mental factivo. Es decir, la definición del propio Williamson también tiene ese formato. ¿Cuál es la solución? ¿Por qué Williamson no cree que su definición tenga contraejemplos? Pese a que, aunque no lo dice así explícitamente, pese a que su definición pueda formularse en términos de una definición tradicional conjuntiva. ¿Cuál sería la respuesta? Pues que su definición formulada de esta manera es redundante. ¿Por qué es redundante? Y ahora clarifico lo que significaría redundante. Es redundante porque las definiciones con el formato tradicional conjuntivo dicen el sujeto S sabe P, sí, solo sí, P es verdad y varias condiciones. Que sea redundante la definición quiere decir que alguna de esas condiciones ya implica que P es verdad. Con lo cual, poner P es verdad en primer lugar es redundante. Entonces, la definición de Williamson ya diría, bueno, sí, aunque se pusiera en este formato tradicional conjuntivo, este formato no tiene interés porque es redundante, porque P es verdad, que se pone al principio, podría desaparecer. Lo demás ya implica que P es verdad. Pero eso también pasa con la de Sosa. La definición de Sosa dice, el sujeto tiene conocimiento animal de P, sí, P es verdad, el sujeto lo cree, esa creencia es hábil y exacta. Por razones pedagógicas, buenas razones, Sosa viene diciendo que su definición es la del esquema acertada, hábil y apta, pero en realidad apta implica acertada. En la clarificación, sea una u otra, de qué quiere decir que una creencia sea apta, ya viene implicado que sea verdadera. En ese sentido, también la defensa que podría hacer Williamson de por qué su juicio negativo sobre las definiciones tradicionales conjuntivas, su juicio negativo no le afecta negativamente a él, la defensa que se insistiría en decir, bueno, es que esta forma de formular mi definición la hace redundante, porque el primer elemento P es verdad, no añade nada, esa defensa también la podría decir Sosa. Esa manera de formular su definición no añade nada. La primera parte, la primera A de las tres A's, no añade nada porque la tercera A ya la implica. Añade clarificación pedagógica, pero no añade nada en el sentido de que es redundante. Por esa razón, insisto, porque
Se conoce que Williamson tiene objeciones generales respecto a ciertas definiciones del saber, pues bien, en particular, por lo que yo veo, esas objeciones no afectarían a la definición de Sosa, ni a la primera ni a las otras, porque si lo recordamos, la definición del saber reflexivo implica el saber animal y la definición del saber pleno, full, implica el saber reflexivo, que a su vez implica el saber animal. Bien, pues el último punto que me queda por comentar es el siguiente. He mencionado tres desiderata. El primero de ellos es plenamente razonable y respecto a ese primero se puntúa la definición de Sosa y las otras definiciones de epistemología de virtudes puntúan relativamente poco, el desideratum del distanciamiento. Puede uno preguntarse por otros desiderata y en particular llama la atención hacia dos, el segundo de los cuales será el más importante. Por ejemplo, respecto a la simplicidad de una definición. Pues bien, creo que está bien posicionada la definición de Sosa del conocimiento animal porque es una definición que, por ejemplo, se puede poner en esta frase relativamente simple. El sujeto tiene conocimiento animal de la proposición P si y solo si tiene una creencia verdadera en P y cuyo acierto manifiesta el ejercicio de alguna competencia epistémica. O bien, alternativamente, tiene una creencia verdadera en P y cuyo acierto deriva suficientemente del ejercicio de alguna competencia epistémica. Es una formulación relativamente simple, en ese sentido creo que puntúa bastante bien respecto a la simplicidad, o al menos en comparación con otras cosas que se puedan encontrar en el mercado. Y finalmente, lo más importante, bueno, no lo más importante, pero uno de los elementos más importantes, que es la ecuación descriptiva. La ecuación descriptiva quiere decir que la definición clasifique bien los casos de aparente conocimiento y los casos de aparente no conocimiento. Es decir, que la definición encaje con nuestras intuiciones preteóricas más básicas, que lo que nos parece un caso claro de conocimiento, la definición diga que es efectivamente conocimiento. Y lo que nos parece un caso de no conocimiento, la definición diga que efectivamente no es conocimiento. Pues bien, desde ese punto de vista, creo que las definiciones de epistemología de virtudes y en particular la definición que he estado comentando, la definición del conocimiento animal de Sosa, cumple mejor, tan bien, o creo en particular que mejor, y esta era la segunda hipótesis de partida, que las otras hipótesis que tenemos en el mercado. Sobre esto quiero hacer mención de un último punto, que es importante. Me he estado concentrando en la definición de Ernesto Sosa de conocimiento animal y podría estar hablando también de su definición del conocimiento recursivo, lo que llama reflexivo, y su definición del conocimiento pleno. No he estado hablando de la teoría epistemológica de Sosa. La teoría epistemológica de Sosa añade a estas definiciones varias otras consideraciones y juicios. Algunas de esas consideraciones cree Sosa que derivan de aplicar su definición. Pero en esas tesis añadidas uno puede discrepar. Por ejemplo, menciono dos casos conocidos, muy discutidos en la epistemología de los últimos 50, 60 años, respecto a los cuales Sosa cree que su definición arroja ciertos resultados. Si arrojara esos resultados, esto podría ser un inconveniente para la definición de Sosa, porque al menos uno de esos resultados es muy contraintuitivo. Pero, como digo, yo estoy distinguiendo entre la teoría epistemológica general de Sosa y sus definiciones. Y sus definiciones no implican esos resultados. Los dos casos a los que me estoy refiriendo son los siguientes. Primero, el caso más radical respecto al cual la posición de Sosa es, creo, relativamente minoritaria y contraria a la mayoría de las intuiciones de la gente. Yo diría que contraria a las intuiciones del propio Sosa. Me refiero a las proposiciones lotería. Creo que la mayoría de la gente considera, coincidimos en que no tenemos conocimiento de la verdad de proposiciones lotería, suponiendo que nuestra justificación de una proposición lotería será meramente probabilística. La proposición lotería dice, por ejemplo, que en la próxima lotería que haya en España el año que viene, si hay 1 millón de números, no saldrá cierto número en concreto, el 573.
mi juicio de que no saldrá ese número lo puedo basar meramente en el cálculo de probabilidades y suponiendo que sea cierto, suponiendo que finalmente cuando tenga lugar el sorteo no sale ese número, pues tendré una creencia verdadera. Es controvertido si es o no justificada, pero la mayoría de la gente diría que yo ahora no tengo conocimiento de que no saldrá ese número. Pues bien, Sosa no solo cree que sí tenemos conocimiento, incluso no solo animal, sino también animal, reflexivo y pleno, cree que tenemos ese conocimiento y cree que se sigue de su definición. En particular, mi acierto deriva suficientemente de mi competencia a razonar sobre probabilidades. Yo diría que no es claro que esto sea así, que no es claro que mi acierto, suponiendo que efectivamente finalmente no sale el número que yo así inicialmente, basándome solo en probabilidades, he considerado que no va a salir, no es claro que ese acierto deriva meramente del ejercicio de mi competencia epistémica al hacer un cálculo básico de probabilidades. Ese es un ejemplo. Es decir, la teoría la teoría de Sosa podría ser problemática en el sentido de que incorpora esa tesis, pero esa tesis, como digo, en mi opinión, no se sigue de la definición. Y hay otro caso mucho más controvertido porque aquí nuestras intuiciones están más divididas. Me refiero a los casos de los graneros. Si estamos en un campo en el cual la mitad de los aparentes graneros no son graneros, son fachadas de cartón puestas para que nos parezcan graneros, si nos paramos delante de un granero sin saber eso y ejercitamos nuestra competencia visual y juzgamos que aquello es un granero, según Sosa parece ser que habría conocimiento animal de que eso es un granero, aunque no lo habría reflexivo ni pleno. Pero también, desde mi punto de vista, no es claro que la definición de conocimiento animal implique que en un caso como este hay conocimiento animal de esa proposición. En ese sentido, pues tendríamos que separar algunos aspectos de la teoría epistemológica general de Sosa de lo que se sigue estrictamente de sus definiciones. Entonces, por lo que respecta a lo que se sigue estrictamente de sus definiciones, pues mi punto principal aquí ha sido que cumple poco, puntúa bajo en un desideratum razonable en general, desideratum del distanciamiento, puntúa bajo, pero no es demasiado importante que puntúe bajo respecto al desideratum de comprensibilidad y el desideratum de reductivista, y puntúa alto o muy alto respecto al desideratum de simplicidad o al desideratum descriptivista. Perdón, de adecuación descriptiva. En ese sentido, elementos de esta discusión creo que pueden contribuir a clarificar por qué hay más insatisfacción respecto a la definición de Sosa de lo que creo que debería haber, y de todas maneras creo que la definición está muy bien encaminada. Como digo, es de lo mejor que encontramos en el mercado de las definiciones sobre el saber. Pues muchas gracias por la atención. Con esto dejaré paso a la discusión y las preguntas.